Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Un gusto tenerlos nuevamente conectados. Hoy tenemos la cuarta y última clase de nuestro curso sobre minería en alta mar. Hemos aprendido harto. Les hago un breve resumen. La primera clase vimos algunas generalidades sobre el océano y la danza oceánica y su fragmentación. La segunda clase va a cabo en su totalidad por Cristóbal. Vimos aspectos del derecho del mar, particularmente de los acuerdos de implementación de la CONVEMAR, donde está, entre otros, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, como también el acuerdo de peces del 95 y el acuerdo en negociación de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, más conocido como BBNJ. La tercera clase hicimos un zoom, digamos, a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, a lo que está ocurriendo actualmente con este reglamento, potencial reglamento de explotación minera en alta mar. Vimos ahí quiénes están a favor, quiénes están en contra, cuáles son sus argumentos, y también hicimos una revisión, una pincelada de consideraciones ambientales que a nuestro juicio no tomando en cuenta en este reglamento para fortalecer las razones para evitar, sumarlos a ustedes, a querer evitar que se siga avanzando con algo tan terrible como la minería en alta mar. En la última clase, que es la de hoy, vamos a abordar el tema de las sinergias y de manera general para ir acotándolo hasta las sinergias en tema de derecho del mar. Yo voy a hacer la primera parte y luego del break Cristóbal hará la segunda, enfocada específicamente en las sinergias de la actividad y la explotación minera en alta mar con aspectos de derecho del mar. Entonces, para comenzar, queremos que esta idea les quede en la cabeza: somos océanos, necesitamos océanos sanos para existir como lo conocemos. Nuestra capacidad de adaptación, si bien tecnológica puede ser muy rápida, evolutivamente no lo es tanto, así que es mejor no alterar tanto los sistemas naturales, los ciclos y procesos biogeoquímicos, porque no sabemos lo que puede ocurrir, y la idea es que todas las maravillas de la Tierra continúen para las generaciones que sigan y que ellos puedan satisfacer sus necesidades. La idea es entonces ahora ir viendo un poquito esto que muchas veces se escucha de las sinergias. Para comenzar, a ver, aquí no se me está cambiando la diapositiva. Ahí. Es un poco fome la diapositiva, pero son las definiciones de estos conceptos que muchas veces se usan como sinónimo. No fui muy lejos con las definiciones, son las de Google, que son del London Oxford Dictionary, una cosa así, algún grado de credibilidad. Pero, ¿por qué partimos por esto? Porque para poder hablar de sinergias, primero tenemos que entender qué es una sinergia y que no siempre es lo mismo que la cooperación o la coordinación. Y ahí hay ciertas diferencias en lo que uno ve a la escala internacional cuando hablan de hacer sinergias, pero realmente están hablando de cooperación o de coordinación. Entonces, ¿qué es cooperar o qué es la coordinación? Es hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras personas se consiga un determinado resultado. O sea, entre varios, por ejemplo, queremos hacer el almuerzo, bueno, entonces Andrés va a preparar el plato de fondo, Juanita va a preparar el postre y Camila va a preparar el café. Entonces cooperamos entre todos y tenemos ese resultado. Distintos actores para un determinado resultado. Y también tiene una acepción de la ayuda de países a otros, que es la acepción más común en la esfera internacional de esto que se conoce como cooperación internacional, en que países más adelantados ayudan a otros. Ahora, ¿qué es coordinar? Según estas definiciones, podemos entenderlo como disponer ordenadamente una serie de cosas de acuerdo a un método o sistema determinado. Es decir, todos los pasos que se necesiten para un resultado, tenerlos en un orden o una lógica dada. También se puede ver como
combinar técnicas o recursos, ya sean humanos o de otro tipo, para llevar a cabo una acción común. El mismo ejemplo, si todos quieren hacer el almuerzo, nos coordinamos para entre todos hacerlo. ¿Cuál es la diferencia con las sinergias? Las sinergias implican que el resultado de la suma de las partes es mayor que cada una por sí sola. Desde la biología se entiende como cuando varios órganos funcionan en conjunto para una función. Ya, por ejemplo, el sistema digestivo, para digerir, que sería la función de digerir, tienes la acción del hígado, del páncreas, de la vesícula biliar, del estómago, y entre todos ellos logras esta digestión que no la vas a lograr por cada uno por separado, sino es todos actuando al mismo tiempo, obtienes un mayor resultado. Lo mismo se puede entender cuando hablamos de este incremento de la acción de diversas sustancias debido a su acción conjunta. Hago este énfasis porque cuando hablamos de sinergias ambientales internacionales, esto es lo que nosotros deberíamos apuntar, a que haya una acción conjunta que genere un resultado mayor que cada uno por sí solo. Lamentablemente, lo que se suele ver en la esfera ambiental internacional es cooperación o coordinación. Cuando se tratan los temas de sinergias, por ejemplo, entre biodiversidad y cambio climático, todo se reduce a un grupo de liazón, que viene de liar, de unir. Entonces, ellos simplemente se están coordinando. Y necesitamos avanzar hacia una sinergia en la que entendamos cómo todo está interconectado y que debe abordarse de manera conjunta e integral. Y como hemos visto en estas clases, es un gran desafío para los temas oceánicos, ya que está altamente fragmentado. Sin embargo, sí hay algunos ejemplos donde creemos que es posible ver sinergias, que es lo que vamos a ir desarrollando esta clase. Como ya hemos visto varias veces este esquema, no me voy a detener en su contenido, sino aquí para mostrarles en esta fragmentación la importancia de tener los tres verbos, digamos. Para lograr una gobernanza oceánica que sea capaz de abordar los desafíos actuales, primero necesitamos coordinar. Debemos coordinar a estos diferentes elementos. No puede continuar siendo que lo que sea trabajo se vea por una parte, que no converse con lo que es biodiversidad, que no converse con lo que es ciencia. Hay que coordinarlos. En esa coordinación puede y es probablemente necesario que haya cooperación. Quienes tengan más recursos o capacidades, entreguen, enseñen, tengan, y esta coordinación sea la cooperación. Parece un poco trabalenguas, pero no lo es. Teniendo esos dos elementos en la base, podemos empezar a pensar en sinergias. Pero estas sinergias, como les decía recién, no es simplemente mencionar la palabra, no sé, cambio climático hizo sinergias con temas oceánicos porque en la declaración, en la COP de cambio climático se menciona océano. Eso no es per se una sinergia. Una sinergia sería efectivamente considerar el rol de los fondos marinos como sumideros de carbono para mitigar y adaptarse al cambio climático cambiando los enfoques. Entonces, siguiendo en esta lógica de los desafíos, en el marco del convenio sobre diversidad biológica, actualmente se está negociando lo que se conoce coloquialmente como el marco post-2020. ¿Qué es el marco post-2020? Es el plan estratégico del convenio sobre la biodiversidad que viene a establecer las metas para esta década. Por la pandemia está atrasado. Debería haber sido aprobado el 2020, estamos a 2022, y se espera que se apruebe a fines de este año en la COP15 de biodiversidad, y ahí yo siempre hago el guiño, prácticamente todos los convenios tienen COP, no solo cambio climático. Cambio climático no es lo mismo que COP. COP es la conferencia de las partes, es la instancia de alto nivel de toma de decisiones de carácter político de estos convenios.
La COP de biodiversidad, que es la número 15, porque se reúne cada 2 años, más el desfase que hubo por la pandemia, es en diciembre de este año. Y en esa reunión se debería aprobar este marco paraguas para la biodiversidad mundial, que de momento tiene alrededor de 22 metas. Estas metas también se linkean con los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y aquí pueden ver las palabras claves de lo que abordan estas metas. Temas de planificación, de restauración, de áreas protegidas, de protección de especies, de interacción con sistemas productivos, las contribuciones de la naturaleza a las personas, las áreas verdes y azules o infraestructura ecológica, la integración de la biodiversidad en planes, políticas, programas y en los sectores productivos, el acceso y reparto de beneficios derivados del uso de la biodiversidad, y aquí en negrito tengo los subsidios. ¿Por qué? Porque en la clase anterior les comentaba con números, con datos concretos, que se gasta mucho más y se subsidian mucho más actividades que dañen la biodiversidad que aquellas que apunten a cuidarla. Entonces, algo que nosotros podemos ver como una potencial sinergia sería un acuerdo en este marco de biodiversidad para eliminar los subsidios nocivos a la biodiversidad. Si eso lo vinculamos con fondos marinos, tendría que en fondos marinos aceptarse, acogerse esta idea y no permitirse que hayan subsidios o incentivos perversos casi siempre para desarrollar estas actividades. Pero una vez más, como vemos que cada uno funciona por su lado como silos apartes de materias, puede que en la CBD se apruebe esta para eliminar los subsidios, pero que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, como ente autónomo que ya hemos visto, no considere que le aplique a ella. Entonces, así hay muchas oportunidades de sinergia que no necesariamente se utilizan. Podemos hablar horas del por qué, no quiero explayarme mucho en distintas teorías del por qué, sino más bien en los hechos. Y los hechos en este aspecto, en este sentido, es que mientras haya plata destinándose a destruir la biodiversidad, todos los esfuerzos por protegerla, cuidarla, van a quedar cortos. Entonces también tenemos que abogar porque las metas sean globales y de alcance absoluto a todo el planeta, y no usar razones más jurídicas de esto llega hasta aquí, ya no corre acá, esto no aplica aquí, y es algo que me imagino que después Cristóbal va a explicar muy bien del tema de la compatibilidad de medidas. Necesitamos una evolución en el derecho internacional en que las medidas desde distintas áreas sean compatibles entre ellas y que apunten en su totalidad al cuidado del planeta. ¿Por qué? Porque se nos está acabando el tiempo. Stephen, como es el autor de ese gráfico que ven ahí, ese redondito, él es del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y él, junto a otros autores, hicieron un estudio muy interesante que es de renombre mundial, porque el Centro de Resiliencia de Estocolmo es de renombre mundial, que se llama Los Límites Planetarios. Ellos separaron distintas categorías para evaluar cómo la acción del hombre nos está llevando más allá de los puntos de no retorno. Lo que ustedes pueden ver en rojo son aquellas cosas que ya está cuantificado que superamos el punto de no retorno. Es decir, esto ya va a cambiar. Quedan algunas que están en amarillo, en naranjo, donde el riesgo va en aumento. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo o algunos aspectos de cambio climático. Hay algunas cosas que siguen en zonas seguras, pero eso no significa que vaya a seguir siendo seguro. Por el contrario, es como en estos aspectos todavía podemos no superar estos límites de no retorno. Y hay algunos que aún no están cuantificados. Aquí el ejemplo de este gráfico en particular tiene que ver al lado de biodiversidad. En rojo es la variedad, la biodiversidad, y lo que está no cuantificado es la variabilidad genética.
no sabemos tan bien cómo hemos alterado la variabilidad genética. Cuando pasamos estos límites de no retorno, como dice su nombre, no volvemos atrás y se pueden desencadenar crisis o cambios que nos imposibiliten seguir habitando este planeta como lo conocemos. Y por eso a mí me gusta mucho la imagen de abajo, que surgió en el contexto de la pandemia, que lo que dice el diálogo, dice, estemos seguros, asegurémonos de lavarnos bien las manos, todo va a estar bien, como para protegernos del COVID. Y se grafica el COVID como esta ola que comerse la ciudad. Sabíamos que lo que iba a producir usar todo producto del confinamiento era una recesión económica, que es la que estamos viviendo. Pero esa ola después viene una más grande aún, que es el cambio climático. Ya estamos viendo los efectos, vemos el aumento de inundaciones, la sequía, cambios de los patrones meteorológicos y otras cosas. Pero, como recordarán de la anterior, el cambio climático es solo un factor de exacerbación de la crisis de pérdida de biodiversidad. Si no tomamos medidas desde todos los frentes al mismo tiempo, nos van a seguir llegando estas olas cada vez más grandes y que ponen en riesgo. Entonces aquí no basta con lavarse las manos, no basta con tener un paquete de medidas económicas, no basta con tener bonos de carbono, hay que ir mucho más allá en la forma como enfrentamos la multicrisis ambiental que estamos viviendo. En ese sentido, cuando yo vi esta película, no sé si la vieron, Don't Look Up, o No Mires Arriba, que fue bien renombrada un poquito con Leonardo DiCaprio y ella, que no me sé el nombre, pero es la de los Juegos del Hambre, que me imagino que varios que trabajamos en temas ambientales nos sentimos muy reflejados por esta película. Espero no hacer un spoiler a nadie, pero en esta película venía un meteorito y estos científicos iban a la televisión a decir lo grave que era esto y se reían de ello, es como, ay, no importa. Y después entre medio querían sacar minerales del meteorito, o sea, una oportunidad económica. Yo cuando la vi fue, cambiamos meteorito por fondos marinos y es exactamente lo mismo. Uno trata y trata de transmitir la gravedad, la seriedad de esta situación, pero te dicen, ay, que tú eres alarmista, ay, es que la tecnología va a salvar, ay, pero si no pasa nada. Y la verdad es que es tal cual como esta película. Si no la han visto, los invito a verla cambiando el meteorito por los fondos marinos para ver si ayuda a dimensionar y a seguir replicando la seriedad de querer hacer minería en alta mar, que es parte fundamental del ecosistema Tierra en su totalidad. En ese sentido, eh, hay que también repensar el estilo de vida que tenemos. Porque como hemos dicho en otras clases, aparte de que conocemos mucho más el espacio exterior que los fondos marinos, está esta idea de que en los fondos marinos, y a mí me encanta esta imagen, que es un poco cruel, pero que refleja muy bien esta lógica de que vamos a ir a los fondos marinos a sacar minerales para tener tecnologías limpias porque no queremos dañar la naturaleza, que es lo que se refleja en este diálogo de esta parodia, podríamos decir, de la empresa Fondos Marinos, Fondos Marinos. Vamos a ir a destruir muchos ecosistemas que la verdad no sabemos cómo aportan o no por un futuro limpio, por electromovilidad, por carbono neutralidad. Entonces estamos destruyendo uno para no destruir otro, pero no estamos pensando por qué tenemos una humanidad que se basa en destruir. ¿Por qué estamos hablando de un futuro limpio si nadie cuestiona y usamos más de lo que tenemos? El gráfico, o sea, la figura de este planeta Tierra no se ve mucho en los países, pero va mostrando por fecha el día del año, si todos los ciudadanos o todas las personas de la Tierra vivieran como tal país, ¿qué día se acabarían los recursos? O también se puede entender, si todos los países fueran como este, ¿cuándo se acabaría?
El caso de Chile, yo lo encuentro bastante preocupante, ahí lo marqué con un cuadradito negro y la bandera al lado, es el 15 de mayo. El 15 de mayo del año 2022 agotamos los recursos anuales si todos fuéramos Chile. Y a esto siempre estamos proyectando crecer, crecimiento económico, aumento de demanda, satisfacción de necesidades. ¿Cómo es posible pensar en un desarrollo limpio, futuro, equidad intergeneracional y muchas otras cosas bonitas que se escuchan por aquí y por allá si no limitamos esto? Porque además hay que pensar que esto no está distribuido igualmente entre las personas. Tampoco es que todas las personas de Chile tengan sus necesidades cubiertas. Ahí entran factores, por ejemplo, a mí me gusta el índice de Gini, que es muy simple de comprender, en el que se hace un gráfico de concentración de dinero y bienes. Somos un planeta que hay mucha gente con muchas carencias, sin embargo, hay unos pocos que ocupan sus recursos, los de los que no tienen y los de los que no han nacido. Si realmente queremos no dañar la naturaleza, esta es una de las primeras cosas que debemos incorporar. Tenemos que incluir en el chip de cómo pensar todos simultáneamente los límites del planeta. Hay un límite biofísico, que claro, la tecnología puede ayudar a utilizar mejor las cosas, pero hay un límite. Este límite no es que esté determinado por los impulsores de pérdida de biodiversidad, sino que, como les iba comentando las clases anteriores, tenemos que abordar saneamente los distintos elementos de esto que plantea Stefan como los límites planetarios. Acá les vuelvo a poner un fragmento de imagen de IPBES con los impulsores de pérdida de biodiversidad. Les recuerdo los directos, la contaminación, el cambio de uso de suelo, la explotación directa y algunos indirectos, que son el conjunto de valores y comportamientos. Y eso es lo que tenemos que abordar de manera sinérgica. Cómo desde distintos frentes lograr cambiar nuestra vinculación con el entorno. Porque hoy en las narrativas, aunque se hable de que hay solo una agenda, estamos viviendo una crisis, las soluciones siguen siendo parcializadas y no integrales. Entonces, cuando pensamos en los riesgos de el plástico, tenemos que hacerlo conjuntamente para la salud humana, para los ecosistemas, para los distintos sistemas productivos, cómo el plástico se vincula al mismo tiempo con los métodos de producción en la ganadería y en la agricultura, cuántos productos químicos también son derivados del petróleo. Hay muchos elementos que hay que considerar de manera conjunta. No es simple, nadie dijo que iba a ser simple, pero el ecosistema Tierra, nuestro planeta, es complejo y como tal se debe propiciar los pensamientos transdisciplinarios para abordar estas situaciones. No puede ser que las soluciones vengan solo por ingenieros o solo por abogados o solo por lo que sea. Se requiere tener distintas visiones desde el inicio. Es, una vez más, es complejo, pero la situación en la que estamos es compleja. Y si se llega a abordar la posibilidad real de comenzar a hacer explotación, la explotación minera de fondos marinos, la complejidad que estamos viendo hoy en día va a ser pequeña versus la que vamos a ver. Por ejemplo, si ya tenemos proyecciones por efectos del cambio climático de entre 100 y 200 millones de desastres climáticos, nótese que por las guerras creo que no llegan ni a 50 millones y varios países ya están colapsados con los desplazados por guerras. Estamos aquí hablando de 100 a 200 millones de desplazados climáticos por los efectos del cambio climático sin alterar los fondos marinos y todos los procesos. Entonces, ¿para qué nos vamos a agregar a la mochila más problemas en vez de dejar los nódulos polimetálicos, por muy puros que sean, donde están? Porque además, la lógica
para muchos va desde el lado de la economía circular, lo cual hace sentido. La economía circular hay varios que no les gusta porque se ha adoptado mal. La economía circular es algo que va mucho más allá de la gestión de residuos. Hace unos 10, 15 años le llamaban economía azul, pero después consideró economía azul la economía que procedía del océano, entonces se cambió este nombre, han habido varias formas de llamarla, también entra en esta línea la bioeconomía. Al final la lógica es replicar o imitar a la naturaleza en sus procesos. En la naturaleza nada se pierde. ¿Por qué el humano, con toda su inteligencia y toda su tecnología, genera tanto desecho? Si realmente se incorporara una lógica circular desde el principio, digamos, en que todo se piense para durar, que se prohíba por mí la obsolescencia programada o la obsolescencia percibida, que son estrategias de marketing para propiciar el consumo, todo se piensa para durar, todo se piensa para ser reparado, todo se piensa para ser actualizado, baja la demanda de materias primas. Y aquí, una vez más, un ejemplo de la huella ecológica. En 1961, al año, usábamos el 73% de lo que el planeta proveía para un año. Esta imagen tiene el dato del 2020, no creo que sea muy distinto para el año pasado o este año. Ya estábamos usando 160%, es decir, estamos comenzando a usar los recursos del otro año. Administración básica. Si yo tengo 100 y uso 150, estoy usando 50 del otro año. El otro año ya no voy a tener 100, voy a partir con 50. Pero igual voy a usar 150, voy a usar 100 del otro año. O sea, nos estamos comiendo muchos recursos que no es consecuente con la lógica de proteger a las generaciones futuras ni propiciar la equidad intergeneracional, porque las cargas de eso les va a llegar a ellos y no a nosotros. Entonces, para entender las lógicas de la sinergia, es necesario ver cómo todo está interconectado, cómo hay que poner cierto límite tanto a lo desechable, ahí está la parodia también del plástico, logramos inventar un material indestructible, resistente para siempre y lo transformamos en desechable. Yo no digo necesariamente que haya que eliminar 100% todos los tipos de plástico, pero claramente el plástico de un solo uso o el plástico que viene simplemente a ser más cómodo sin considerar los impactos, ese se tiene que ir. Claro, si para un equipo médico vas a usar plástico porque es más liviano y es más fácil manipularlo, por supuesto, pero eso no lo botas todos los días. Hay que reformar el conjunto de valores y comportamientos y hay que ver al mismo tiempo lidiar con químicos, con contaminantes, con residuos, con el uso de esa biodiversidad, con los efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que ocurre con las guerras? Las guerras ambientalmente son muy nocivas. Más allá de política, económica y socialmente, hay impactos ambientales. Todos en estos tiempos que el riesgo de bombas de hidrógeno es real. Y esos niveles de radiación tenemos experiencias ya de lo nocivas que son. Hay que abordar aspectos de pobreza y desigualdad. No basta con decir va a aumentar la demanda y por eso hay que seguir explotando, porque ¿de quién aumenta esa demanda y a quiénes satisface? Porque los pobres del mundo siguen existiendo, mientras hay otros que dicen tenemos que sacar, no sé, el iPhone 25. Pero ese iPhone no le soluciona la vida a todas las personas, sino a un selecto grupo. Entonces, la idea es abordar simultáneamente, de manera coherente, los diferentes aspectos. A mi juicio, a mi opinión personal, esto es algo que hoy en día no se hace. Cada uno vive en su convenio, con sus decisiones, con sus resoluciones, porque también es una cantidad agobiante de información. Uno puede estar al tanto de lo que ocurre en todas las cosas, pero cuando se hable de sinergias, no basta con tener un grupo que se junte 2 veces al año para ver qué palabra vamos a incluir en común, sino ponerse de acuerdo
cómo queremos que sea el mundo y el futuro, y no tan lejano, el futuro de los próximos años. Ya entrando un poquito al océano, para luego ir al break, necesitamos pensar en simultáneo lo que está ocurriendo en el convenio sobre diversidad biológica, lo que está ocurriendo en BBNJ y lo que está ocurriendo en los fondos marinos. ¿Qué sentido tiene, por un lado, estar propiciando un convenio para la protección de la biodiversidad en alta mar si todavía no hay claridad en la interfaz columna de agua fondo marino? ¿Quién va a regir ese animalito que vive pegado en la roca del fondo marino, pero que requiere los nutrientes de la columna de agua? ¿BBNJ o la autoridad? La autoridad tiene el mandato para los minerales, entonces no se puede meter en decir no destruyas aquí porque es un ecosistema rico, o si puede. Es que están las zonas prioritarias del Convenio sobre Diversidad Biológica. Ah, pero es que mi país considera que ellos no tienen competencia en alta mar y eso lo hace menos valioso ecosistémicamente. Oye, también están los datos de IPCC y de IPBES. No, es que mi país no cree que el cambio climático sea real, así que yo no voy a considerar esa evidencia científica como cierta. Una vez más, es necesario, y aquí yo hablo al rol de la ciudadanía, pedir que las cosas se consideren de manera integral. El cambio climático no es solo un tema de emisiones, también es un tema de estilos de vida, estilos de consumo, de crear sociedad, modelos de desarrollo que necesitamos repensar. La carbono neutralidad es una buena medida, pero no es la solución, porque esa neutralidad no quiere decir que se deje de emitir, sino que la compenso, porque estoy creando un mercado sobre otro mercado, sobre otro mercado, que ya nos olvidamos todo parte de una realidad física. Sí, yo puse estos ejemplos, pero hay muchos otros elementos que deben compatibilizarse a la hora de buscar soluciones. No puede ser que desde cambio climático se propongan soluciones que destruyan los fondos marinos. No puede ser que y esté la discusión de si las plantaciones tienen la misma función que los ecosistemas. Yo creo que son muy pocos quienes desde la ciencia siguen defendiendo eso, porque las estructuras ecosistémicas son distintas. Entonces hay que solo aquí apelar a la especificidad técnica, hay que llevarlo también a un tema un poquito más profundo y trascendente de cómo queremos que sea la vida. Por supuesto que el mundo moderno ha simplificado muchas cosas, pero hay algunas que se han sobresimplificado o derechamente creado sin necesidad. La industria de la moda, por ejemplo, es muy contaminante. Esto que se llama la moda rápida, la fast fashion, genera una cantidad de residuos tóxicos que uno muchas veces no se imagina y que además son producidos muchas veces con mano de obra infantil, muchas veces sin condiciones laborales dignas, muchas veces en países condicionados a mantener esos estándares laborales para que las empresas sigan ahí. Hay que abordarlo todo en un conjunto. Y desde mi perspectiva, una primera parte de ese conjunto es decir, basta, no podemos seguir destruyendo ecosistemas que no conocemos para el beneficio de unos pocos. Eso les quería comentar yo, a modo un poco de introducción, resumen de la complejidad de lo que estamos abordando y las sinergias. No sé si Cristóbal quiere complementar algo o lo dejamos para la vuelta del break. No, simplemente Jesús, gracias por tu, por las palabras en el fondo que nos haces también ver en perspectiva qué es lo que sucede a nivel internacional. Y me parece que es súper válido, y estoy de acuerdo con eso también, en que no se trata de ver un proceso internacional independiente bajo un solo prisma. Acá debe existir una interrelación
entre lo que está sucediendo en los distintos convenios internacionales y también obviamente en las negociaciones que están haciendo. Pero más de eso es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma el que aquí existe hoy en día, y me parece que eso ha sido lo que más ha costado de alguna manera en que no solamente los estados, sino que también sociedad civil, empresas privadas, etcétera, han transcurrido en cambiar estos paradigmas, en entender que estamos en un cambio de paradigma desde ya hace algún tiempo, y que obviamente tenemos dos vías: o revertir esto dentro de lo que se puede, o seguimos adelante con un nivel de modelo económico, social, etcétera, en donde no va a haber una vuelta atrás. Ya estamos atrasados, pero si seguimos en ese camino, ya va a haber un punto de no retorno que es real. Y yo sé que también te ha pasado a ti, María Jesús, muchas veces cuando uno habla respecto a estos temas, eh, siempre hay visiones como, esto no es tan así, siempre se puede solucionar. Y la verdad es que la ciencia, que no es negociable, ha dicho todo lo contrario. Estamos en un punto de acción máxima y por tanto, obviamente, los estados y la sociedad civil en conjunto tienen que tomar, obviamente, las cartas del asunto. Y uno también como ciudadano puede hacer una contribución. No sé si hay alguna pregunta para María Jesús. En el chat por lo menos no aparece nada, pero obviamente los invito a todos y a todas a efectuar comentarios, puntos, preguntas. Así que si quieren pueden levantar la mano. Felices nosotros de poder responder. Y si no, podemos ir al break mientras piensan sus preguntas y podemos dejarla para el final de la clase, si les parece. A ver ahí. Perfecto. Hagamos unos 10 minutos de break para ir a preparar algo, un café, un mate, lo que sea, y volvemos en 10 minutos entonces. 10 Muchas gracias. minutos. A las 19:50 retornamos. Muchas gracias.
Muy bien, ya podemos ir iniciando la segunda parte de esta clase de hoy. Gracias María Jesús, primero que todo, por tu exposición en la primera parte de la clase. Me parece que es súper importante tomar el concepto de sinergia para poder entenderlo e interpretarlo de una manera correcta. Muchas veces estos conceptos o estos verbos rectores a nivel internacional son bastante complejos porque tienen muchas interpretaciones jurídicas, políticas, etc. Pero me parece que el foco acá de esta clase es justamente lo que sale en pantalla. ¿Cuáles son las sinergias en el derecho internacional del mar con respecto a lo que hoy día está sucediendo, por un lado, con la submarina, y cómo eso también se puede relacionar de alguna manera con otros instrumentos internacionales? En esta parte de la clase vamos a ver cómo se dan estas sinergias, de qué manera se van a producir estas relaciones entre el acuerdo de 1994, que justamente tienen que ver con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y otros instrumentos internacionales, pero que se dan dentro del marco del derecho internacional del mar. Y para eso me parece importante poner dos puntos de relieve que lo hemos visto durante el curso de minería submarina. En primer lugar, la fragmentación de los regímenes regionales y sectoriales en los 2/3 del planeta, que corresponden a la alta mar. Y en segundo lugar, una necesidad de una coherencia internacional entre todos estos marcos de gobernanza que existen. Hoy en día no existe una relación directa, una coherencia propiamente tal entre estos regímenes, y por lo tanto se da pie a lo que se denomina la acción de los regímenes. Pero aún así hay ciertos puntos en donde se dan estas sinergias. Y eso es lo que vamos a ver ahora desde una óptica general. ¿Cuáles son estos puntos de donde se produce justamente estas sinergias en instrumentos internacionales? La siguiente, por favor. Ya conocemos, bueno, y María Jesús también lo explicó muy bien al inicio de esta sesión, la estructura de la gobernanza internacional. Nosotros no vamos a entrar en un nivel mucho más a fondo de cada una de estas situaciones, pero siempre es bueno mantener, por lo menos desde óptica general, cómo se estructura esta gobernanza oceánica y lo que significa justamente esta fragmentación de los regímenes y cómo estas están apuntando cada una dentro de su marco de competencia, pero que de alguna manera no logran conversar entre uno y otro régimen. Y ahí rescato, por supuesto, lo que señala María Jesús en la primera clase, en la primera parte de esta clase, eh, específicamente con lo que sucede con cambio climático. Cambio climático es un mundo. Por supuesto, se ha generado de hace bastante tiempo negociaciones que han ido logrando paulatinamente ciertos metas, pero que eso no es suficiente y por lo tanto se tiene que seguir haciendo cargo de lo que hoy en día aparece con una crisis climática que es enorme. La Jesús señaló momento los desplazados climáticos, que es las derivadas justamente de un conflicto internacional que hoy en día existe. Entonces, me parece que es importante tomar esos puntos y verlo desde esa perspectiva en donde un proceso internacional va a desencadenar una consecuencia en otro. Y eso, por supuesto, es un tema de preocupación. Y lo que viene a la autoridad de los fondos marinos es justamente ahondar esa preocupación internacional con el desarrollo de una actividad en los fondos oceánicos. La siguiente, por favor. Vimos, obviamente, la última los acuerdos de implementación que se han dictado bajo el alero de la Convención del Mar. Aquí podemos ver los tres. El acuerdo de 1994, que es el relativo a la parte 11, Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El acuerdo de 1995 sobre de peces. Y este nuevo acuerdo de BBNJ que todavía está en negociación y que por supuesto esperamos que en agosto del año, ya
faltan pocas semanas, ya pocos días prácticamente, para la negociación en Naciones Unidas en Nueva York, y por supuesto esperar que los estados puedan ir a cerrar las negociaciones que han estado ya por más de 2 décadas sobre la mesa. Siguiente, por favor. La primera parte que nosotros vamos a ver es con respecto a cuáles son las sinergias entre el acuerdo de 1994 y este nuevo acuerdo internacional que tiene su foco en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, o como también se denomina BBNJ o Tratado para la Alta Mar. La verdad es que tiene bastantes denominaciones, pero para efectos de entendimiento de esta clase, me parece que es importante tomarlo por sus siglas BBNJ o Tratado para la Alta Mar. Siguiente, por favor. Solamente un breve conceptualización de lo que trata este acuerdo. Es el primer proceso de negociación en los temas de océanos en los últimos 20 años. Como se explicó en la segunda clase, la CONVEMAR es la Constitución de los Océanos y, por supuesto, en este caso, viene a resolver los vacíos y las brechas legales existentes en los 2/3 del planeta, es decir, las áreas fuera de la jurisdicción nacional de los estados. Por supuesto, es un acuerdo que implementa la Convención del Mar en 4 materias específicas, que es lo que se denominan los elementos de negociación. Y veo una pregunta de Pablo, voy a hacer un paréntesis acá, por supuesto, son más que bienvenidas sus preguntas, sus comentarios. Si tienen algún punto por chat o levantan la mano, la idea es justamente generar un diálogo fluido. ¿El concepto de sinergia planteado en la presentación se resguarda o cuida los impactos de la corrupción? Yo pienso que sí. Me parece que dentro de lo que se ha incluido en la ISA frente a intereses de empresas transnacionales, yo creo que de alguna manera, Pablo, resguarda el tema de sinergia, los cuidados de los impactos de la corrupción, y por supuesto esto también ha permeado en distintas organizaciones internacionales. Me parece que los organismos internacionales sí tienen medidas o estándares propios de cada negociación que por supuesto lo que intentan es evitar que se provoque algún tipo de corrupción o delito internacional. Afortunadamente ha funcionado bastante bien, pero por supuesto siempre se puede mejorar ciertas prácticas que se están desarrollando. No sé, María Jesús, si tú tienes algún punto con respecto en torno a la presentación que tú hiciste de sinergias. Sí, de manera general, gracias por la pregunta, súper interesante. Comentar que en el último tiempo se está impulsando mucho lo que se conoce como el compliance, porque como sabemos, en el mundo internacional no existe pena por no cumplimiento, no hay una imposición de sanciones claras por no cumplir lo acordado. Entonces se ha ido desarrollando este compliance, que no sé la traducción exacta, pero es como que cómo vas mostrando que cumples. Y eso surge desde mecanismos para evitar la corrupción. Y poco a poco se ha ido ampliando aspectos sociales y económicos. Incluso se ha ido estableciendo las pautas para un compliance adecuado con reportes correspondientes. Eso no quiere decir que los organismos internacionales no estén exentos de corrupción, por supuesto que debe haber, pero simplemente por dar un ejemplo, quizás muy pequeño, pero que nota lo relevante del tema, hasta hace algunos años, todas estas reuniones, cuando se financia delegados, los viáticos se daban en efectivo. Y de un tiempo a esta parte se empezaron a entregar tarjetas de prepago internacionales con los viáticos, esa plata en la tarjeta, para tener algún tipo de trazabilidad de dónde y cómo se utiliza ese dinero, para que la plata de estos fondos internacionales no se usaran, qué sé yo, en prostitución infantil o en trata de personas o en cosas ilegales,
y poco a poco hay algunas medidas para ir abordando. Ahora, los estados trabajan siempre desde la buena fe. Eso tampoco asegura que no haya malas prácticas, pero y yo recuerdo haber trabajado con Cristóbal en su momento, hace algunos años, sugerencias y comentarios para siempre ser lo más transparentes posibles. Entre más transparentes son los procesos, más difícil que se puedan hacer cosas por debajo. Es algo que hay que seguir avanzando, pero ya está en el radar internacional la necesidad de abordar esto. Gracias, María Jesús. Y me parece también relevante lo que comenta Ezequiel en el chat, que justamente compliance significa cumplimiento. Y también hay una, que es la 37301 del año 2021, en donde contiene los requisitos para un sistema de gestión de cumplimiento. Así que gracias, Ezequiel, también por brindarnos esa información que es súper válida para esta parte de la clase. Así que muchas gracias también, Pablo, por tu pregunta. Siguiendo con la presentación, este acuerdo internacional de BBNJ justamente tiene estos 4 elementos de negociación: recursos genéticos marinos, áreas marinas protegidas, evaluación de impacto ambiental y la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son estas consideraciones relevantes que se pueden establecer con respecto a este punto? Y aquí me parece que quiero detenerme con respecto al tema. La Autoridad de los Fondos Marinos tiene un mandato. Las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero también lo tienen. Cada una tiene una competencia dentro de su ámbito internacional y de regulación. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Como no existe coherencia, debe existir también una claridad de cómo este acuerdo de BBNJ viene a entrar en esta dinámica específica que tienen los instrumentos internacionales vigentes. Entonces, ¿qué sucede? BBNJ no viene a reemplazar organismos regionales, ni tampoco sectoriales, no viene a reemplazar la autoridad de los fondos marinos, no viene a reemplazar las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, pero vienen a completar su trabajo. Y aquí hay un punto que me parece relevante, en donde debemos asumir, a mi juicio, como sociedad, en que muchos de estos mandatos que se establecen en alta mar no han cumplido con los objetivos. La pesca, si ustedes ven los últimos informes que ha publicado la FAO, casi todo se encuentra sobreexplotada, en peligro de extinción de ciertas especies, etc. Por lo tanto, el objetivo de conservar y usar a largo plazo ciertos recursos no se ha producido en un plano real. Entonces, cuando se analizó este punto, justamente lo que se quiere realizar es que este BBNJ, como objetivo primordial del acuerdo, es complementar lo que están haciendo hoy en día los organismos regionales. Y justamente al momento de ver algo que esté no cumpliendo con los estándares por los cuales fueron creados, por supuesto, ayudarlos a complementar su trabajo para justamente garantizar una sostenibilidad viable y, por supuesto, garantizar una salud en los ecosistemas más allá de la jurisdicción de los estados. ¿De qué manera? Por ejemplo, promoviendo un mejor uso de la ciencia, un intercambio transparente de datos, y aquí me parece importante la pregunta que hacía Pablo. La transparencia internacional es hoy día un tema relevante que, me atrevo a decir, existen en todos los tratados internacionales, o al menos se están discutiendo de una manera concreta cláusulas o párrafos de transparencia. Justamente, hoy en día, y esto es una opinión personal, los estados y las negociaciones internacionales no pueden
justamente acordar textos o generar una reglamentación nacional sin la participación de la sociedad civil. Eso sería prácticamente un problema internacional, porque justamente, dado el crecimiento de los medios de comunicación, el auge de las redes sociales, la capacidad de las personas de poder controlar mejor y de tener más información a la mano por internet, etcétera, genera justamente que ya los estados no pueden acordar algo que sea de la sociedad. Tiene que existir transparencia, debe existir un compliance en el sentido de que si tú no cumples las reglas, debe existir una sanción. Ahí entramos a otro debate. ¿Qué tipo de sanción? Es muy complejo que los estados mismos pongan sanciones, por ejemplo, guardando las proporciones de cárcel, porque estamos hablando en un ámbito internacional, de relaciones internacionales, pero se puede obviamente llevar a un punto de compliance, de accountability, es decir, cómo se están haciendo las cosas en base, por supuesto, a la transparencia. Y esto justamente va a permear con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en decir, bueno, ¿cómo la autoridad estás actuando? ¿De qué manera tú estás haciendo un trabajo en donde estás desarrollando un código que va a permitir la explotación minera? Y ahí justamente BBNJ viene a complementar ese trabajo y, por supuesto, incentivar una comunicación directa para poder resolver aquellos puntos que hoy día todavía se encuentren dudosos o algunas prácticas o resoluciones que se puedan cambiar. Y eso, por supuesto, va ligado con el tercer punto, en donde se debe permitir una integración de carácter integral de la biodiversidad. ¿Qué quiere decir eso? Y era lo que hablamos al principio de la clase, que no se puede ver una negociación internacional dentro de un propio prisma. Hay que sacar esos hilos, levantarlos y decir, bueno, estamos en un contexto internacional, dentro de una crisis climática, donde al año 2050 va a haber más plástico que peces. Entonces, todos esos datos que muchas veces son temas comunicacionales, hoy en día son verdad. Y me sumo también a la invitación que hizo María Jesús de ver la película No mires arriba, porque justamente grafica, de alguna forma parodiando, etcétera, pero grafica justamente este punto de decir, oye, tenemos un antecedentes, información científica, pero resulta que estamos viendo una oportunidad enorme con realizar unidad circular explotando los fondos marinos. Cuesta un poco entender esa dinámica, pero es lo que justamente hoy ocurre. Y, por supuesto, intentar mitigar aquellos posibles impactos negativos que generan ciertas actividades como el transporte marítimo, la minería submarina, la geoingeniería, etc. La siguiente, por favor. Justamente, y aquí me parece que es relevante acordarse de esta parte, sobre todo cuando uno tiene que ir afuera a poder comentar, obviamente con sus redes de contactos, esta agencia internacional de esta amenaza de la minería submarina. Hay, obviamente, un capítulo específico de protección y preservación del medio marino. Y si nos fijamos un poco en un puro artículo, el 192 que aparece en pantalla, es una obligación general. No es un tema si un Estado cumple o no. Hay aquí una base y esa base me parece que es importante para poder generar, obviamente, todo el mecanismo internacional de cumplimiento que tienen los Estados. Los Estados tienen una obligación de proteger y preservar el medio ambiente marino. Si llevamos eso a la práctica, eso quiere decir que debe existir una coercibilidad
¿Qué significa eso? Que debe existir obviamente una sanción. Se tendrá que ver cuál, por supuesto, en una dinámica de negociación, pero debe existir sobre la mesa. Y también me parece importante que va de la mano, indirectamente, en poder aplicar principios que sean importantes, aplicarlos de la manera correcta, de buena fe. Por ejemplo, el principio de quien contamina paga. Ese principio, y María Jesús lo explicaba también en una de las clases, no se trata de que yo pago por contaminar. Entonces, las interpretaciones que muchas veces delegaciones y muchos juristas tienen con respecto a esta materia deben efectuarse de acuerdo a un contexto actual. Y el contexto actual es de crisis. Por lo tanto, debería obviamente seguir un camino de cumplimiento de esta parte 12, que es de protección y preservación del medio marino. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas sinergias de la cual tanto hablamos entre el acuerdo de 1994, Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y BBNJ? Por supuesto, esta es una aproximación general. Hay muchas otras, hay muchos que también se pueden dar y muchos colegas han escrito con respecto de esta materia, pero sin embargo me gustaría dejar algunos de los puntos que me parece interesante tener en consideración para efectos de esto. El primero es en materia de evaluaciones de impacto ambiental. Debe existir una coherencia con los mismos estándares de medición entre los dos regímenes. ¿Qué significa eso? No podría existir a nivel internacional un régimen o estándares para evaluar ambientalmente un impacto en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y uno distinto para BBNJ. ¿Qué es lo que sucedería con eso? Una duplicidad de regímenes que estén normando una misma materia. Y eso, por supuesto, va a generar interpretaciones jurídicas, va a generar también, lo más probable, activar mecanismos de resolución de conflictos, de mediación a nivel internacional, Tribunal Internacional del Derecho del Mar, para ver cómo se va a aplicar esta normativa. Y aquí me parece importante en que la solución que se ha dado para este eventual caso hipotético es que deben cumplirse los estándares de medición más elevados. La justificación es porque hoy día estamos en un contexto de crisis ambiental internacional y por lo tanto no podría existir bajo un cierto nivel de estándar de qué manera se va a evaluar ambientalmente un impacto o ambiental que sea producido por una actividad o proyecto. Y eso me parece que es clave al momento de hacer esta sinergia, es decir, debe existir una estandarización entre las distintas formas de medir un impacto ambiental. El segundo punto que me parece que hay una sinergia importante, lo denominé impactos más efectos. ¿Qué significa esto? La localización de una actividad o proyecto que se base en alta mar, la evaluación de ese impacto no solamente tiene que ver el ámbito donde se va a realizar esa actividad, tiene que también considerar los efectos que va a producir esta. Por ejemplo, si se va a hacer un pozo petrolero en la milla 300, no solamente basta con evaluar ambientalmente el pozo petrolero en la milla 300, sino que también es clave evaluar qué efectos va a producir ambientalmente esa actividad alrededor de esta zona. Y, por supuesto, si esa actividad que es contaminante va a producir una contaminación, por ejemplo, en zona económica exclusiva o en aguas jurisdiccionales de un estado ribereño. Y eso también, por supuesto, es un tema que necesita tener a los expertos internacionales y negociadores
que se hagan cargo, por supuesto, de ver cómo va a cautelar ese punto. En materia de herramientas de gestión basadas en zonas geográficas, incluyen las áreas marinas protegidas, sinergia que existe entre BBNJ y el acuerdo de 1994 es que un área marina protegida, vamos a hablar de esa forma de protección declarada, debe incluir la columna de agua, pero también debe incluir el fondo marino y oceánico. ¿Por qué traigo a colación este punto? Porque ha existido también un debate internacional en, como son dos regímenes distintos, solo la protección de uno no quiere decir que se va a proteger el fondo marino y el subsuelo. Y a mi juicio eso es un error. Cuando hablamos de protección, tiene que ser una protección sin condiciones. Y la zona en que se está protegiendo es una zona que tiene una relevancia ambiental, una relevancia ecosistémica, y por algo se están efectuando una acción de proteger una cierta área marina protegida. Por lo tanto, sería de alguna forma ineficiente que se proteja solamente una parte de la columna y no el fondo oceánico. Y ahí justamente es donde existe una sinergia, en donde la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos debe tener la flexibilidad suficiente para incluir también en el fondo oceánico la protección a través de un área marina protegida. El otro recuerdo también es que una zona protegida debe incluir la exclusión de las actividades dañinas para el medio ambiente. Mucho debate ha existido también con respecto de qué tipo de categoría va a tener un área marina protegida en la alta mar. Y ahí, por supuesto, hay distintos tipos de categorías, pero desde mi punto de vista, tenemos que ser conscientes en que muchas de las categorías, incluso en nuestra legislación nacional de áreas marinas protegidas, hay algunas que permiten el desarrollo de ciertas actividades, reguladas, por cierto, con un plan de manejo, etc. La pregunta es eso suficiente para revertir el daño o la pérdida de biodiversidad? Dejo esa pregunta, por supuesto, para escucharlo al final de la clase. Pero desde mi perspectiva es que esa área marina protegida tiene que cumplir los objetivos de conservación y de protección por el cual fue creada. Y en ese sentido debe, por supuesto, excluir aquellas actividades que van a generar un daño en esa zona. Pesca, minería, etc. En materia de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina, por supuesto, debe existir una transferencia de tecnología que sea efectiva, que sea dinámica, en donde los países que tienen un mayor desarrollo puedan, por supuesto, cooperar con aquellos países que están en vías de desarrollo en compartir su capacidad de creación de capacidades, en compartir su transferencia de tecnología marina y de qué manera se va a realizar. Y eso también la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene reglas específicas sobre esta materia, pero que por supuesto puede ligarse de una manera positiva con lo que se va a establecer en el acuerdo de BBNJ. Y por último, lo que señalaba María Jesús al inicio de la clase, una cooperación internacional que sea efectiva. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y complementando, por supuesto, lo que señaló María Jesús, la cooperación internacional es la vía, desde mi punto de vista, para generar estos cambios. Pero esa cooperación internacional tiene que ser realista, debe ser de buena fe, debe ser sin condiciones, debe permitir también que exista una interacción entre los distintos puntos, entre los distintos regímenes que están ocurriendo, y justamente tener la capacidad de poder generar
un balance internacional entre los países que están más desarrollados y los países que están en vía de desarrollo. ¿Cuestionable quiénes están desarrollados y quiénes están en vía de desarrollo? Por supuesto que sí. Hay ciertos estándares que se toman en consideración, totalmente criticables, pero hoy en día es lo que existe en el fondo y que puede ser perfectible con el paso de los años. Claro que sí. La siguiente, por favor. Vamos ahora a hacer una sinergia con respecto del acuerdo de 1995. Pasamos rápidamente a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las sinergias que existen entre el acuerdo de Nueva York de poblaciones de peces y el acuerdo de 1994, que es de los fondos marinos? La verdad es que, bueno, las materias, por supuesto, son de alguna forma, no quiero decir la palabra distinta, pero sí tienen distintos ámbitos de aplicación cada uno de estos instrumentos internacionales, pero a pesar de ello va a existir una sinergia entre estos dos instrumentos internacionales. El primero establece muchos principios, como por ejemplo la compatibilidad de medidas, a la cual hicimos referencia en el contexto de la segunda clase. Y la compatibilidad de medidas significa en que lo que tú estás haciendo o regulando en una zona geográfica debe tener el mismo fin, la misma finalidad, que es lo que está sucediendo en la zona de alta mar. Un ejemplo práctico. Si Chile regula una pesquería dentro de su zona económica exclusiva, con ciertos estándares, con ciertos principios, con ciertas reglamentaciones, esa regulación debe tener la misma finalidad si es que en alta mar se genera una organización regional de pesca que va a regular el mismo recurso pesquero. Llevándolo a un plano de área marina protegida, si dentro de Chile existe un área marina protegida, como por ejemplo, y ahí veo a Carolina, que siempre ha sido muy activa en estas clases, muchísimo, Nazca Desventuradas. Si tenemos área de Nazca Desventuradas, ¿la podemos extender a alta mar? Por supuesto que sí, pero la finalidad que tiene esa área marina de conservación tiene que ser la misma. No significa que se adopten medidas que sean totalmente iguales, pero la finalidad debe ser, por supuesto, similar. El objetivo del acuerdo, en el caso del acuerdo de 1995, es la conservación y el uso sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces, y por supuesto también en el caso de los fondos marinos es también asegurar, por supuesto, una actividad que sea sostenible. Por supuesto, la pregunta aquí, me encantaría, por supuesto, tener la respuesta, pero yo creo que para los colegas juristas va a ser un interesante desarrollo, es ¿qué pasa si hay un caladero de pesca? Donde se desarrolla una pesquería, donde se desarrollan recursos pesqueros, y al lado, 2 metros al lado, hay un costra de ferromanganeso importante para el desarrollo internacional y para la economía circular. ¿Cuál de esos dos regímenes es el que va a primar? Y eso me parece que es un desafío a futuro, en donde, por supuesto, el Tribunal del Mar y otras instancias de conciliación y mediación van a tener la responsabilidad de zanjar este punto. Por último, establece como base dos enfoques, me refiero al Acuerdo de Nueva York, el precautorio y el ecosistémico. Esto también ocurre en la CONVEMAR, también ocurre en el Acuerdo de BBNJ y por supuesto en el Acuerdo de 1994 se establecen, por supuesto, que estos enfoques deben existir. La siguiente, por favor. Y la pregunta del millón. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos estamos esperando a nivel internacional? Y me parece que las posiciones son válidas, pero debemos tener en consideración
que hoy en día nos encontramos en un punto complejo de retornar, y lo que queremos, explorar o moratoria. Y esa me parece que es la base o una de las bases fundamentales de esta clase. Y por supuesto, la idea de estas 4 sesiones que se han pasado rapidísimas era justamente darle un contexto general de lo que está sucediendo hoy en día con esta negociación que lleva bastante tiempo desarrollándose, y por supuesto dar luces respecto de lo que ocurre a nivel internacional en otros instrumentos y la importancia, por supuesto, del océano. Así que lo dejo, por supuesto, con esa inquietud que queremos, explotación, moratoria, y me parece que ha sido un gusto para mí personalmente poder complementar estas clases con cierta información respecto de la autoridad de los fondos marinos, y espero que por supuesto ustedes también hayan tenido una grata experiencia escuchando, y por supuesto todas las opiniones y comentarios son totalmente válidos. Así que quedamos atentos a cualquier pregunta o consulta de cerrar la clase. Y también comentar que sabemos que tenemos pendiente lo que ofrecimos la clase pasada de mandar los documentos. Lo haremos a la brevedad. Está en mis pendientes, ya llegaré a ellos. Solo quería decir eso. Y Antonia, veo tu mano. Creo que yo te dé la palabra a ti, pero adelante. Gracias, María Jesús. Yo creo que representó a los demás estudiantes en que esta clase, este curso es muy interesante. Como está igual que el fondo marino oculto por un manto que aparenta que todo está bien, que hay una capacidad de ilusión y solución infinita, y que realmente no es así. Así que a mí por lo menos me abre mucho la curiosidad a seguir investigando, y les quería hacer esa pregunta. Hoy, hacia el futuro, ¿a qué tenemos que estar atentos para hacerle seguimiento a este conflicto? ¿Dónde está la información oficial? ¿Quiénes son los actores relevantes? ¿Qué empresas o qué países están intentando seguir explotando el fondo marino hoy? Algo así como para saber cómo podemos mantenernos ligados a este tema. Bueno, si quieren voy yo primero y después Jesús, que después puedes complementar. Gracias, Antonia, por la pregunta. Yo creo que es súper importante monitorear qué ocurre de aquí a 2 años con el Código de Explotación Minera. Hoy en día, hoy, esta semana, está ocurriendo el nuevo periodo de sesiones en Jamaica. Delegaciones están allá negociando un punto, y me parece que ha existido bastante países que han tomado las sugerencias que como sociedad civil se le ha realizado. El hecho de no tener dentro del texto que se está negociando, de no tener un capítulo de protección ambiental que sea fuerte y que sea efectivo, está causando en muchos países reticencia, y el hecho de decir, hey, no nos apuremos en generar algo que no sabemos qué va a suceder. Y eso me parece que es positivo. Por supuesto, es momentum que está pasando hoy en día, la idea que se pueda generar consecuencias, y por supuesto la idea es intentar tomar en consideración lo que se está realizando allá. Esperemos que esto no se pueda aprobar. Hay que estar atento también con la posición de Francia, que Francia, Macron, en la conferencia de los océanos fue bastante tajante en decir Francia se opone a la minería submarina. Y ahí, políticamente, ya entrando en una dinámica internacional, Francia, como uno de los países fuertes en la Unión Europea, va a canalizar seguramente a todo el bloque europeo a ir a posición. Por algo Macron
hizo este statement que me parece importante políticamente. Por otro lado, Chile también presentó una recomendación que el hecho de poder aplicar el principio precautorio por sobre una explotación rápida, que me parece importante también ver lo que va a suceder con eso. Información, bueno, la página, usted puede leer Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ahí aparece por supuesto en la página web. Ahí está María Jesús, lo puso por supuesto en el chat. Les advierto, no es muy amigable la página, es media compleja, pero por supuesto ustedes pueden entrar y ver obviamente los documentos. No sé, Jesús, si tú quieres complementar algo, la intervención. Sí, solo complementar, bueno, ahí está la página de la ISA, que sí, es cero amigable, pero bueno, es lo que hay. Y también seguir a Deep Sea Coalition. Estoy buscando el link para mandarlo. Ellos son un conglomerado de científicos y organizaciones que hacen seguimiento continuo a esta temática desde la ciencia y la oposición a la explotación solo por fines comerciales para unos, que creo que también podría ser un buen actor a seguir. Me imagino que tienen redes sociales para estar al día. Sé también que Greenpeace tiene una campaña de Deep Sea Mining, pero no sé qué tan activa está. Creo que ahí hay algunos actores claves que pueden ser de utilidad para seguir esto. Perfecto, buenísimo. Ahora hay bonitos comentarios en el chat para ustedes, chicos. Aquí les voy a copiar el link de Deep Sea Coalition, que es la sigla que puso ahí Cristóbal. Y muchas gracias, Vania, Ezequiel, y algunos comentarios amorosos que habían más arriba. Junto con los documentos, por lo menos de mi parte, les puedo enviar cómo contactarme. Yo siempre feliz de conversar o sumarnos a ideas, proyectos, difundir, que es lo que hay que hacer para salvar los fondos marinos. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco especialmente desde FIMA y desde el proyecto socioambiental por desarrollar este curso y por hacerlo con este nivel. Realmente es una fortuna tenerlo ahora en nuestra plataforma que está en YouTube y está en la página del curso, así que también los invito a ustedes a aprovechar que está en esa plataforma y claro, difundirlo y es lo que también vamos a hacer nosotros por nuestra parte. Invito a todos también a seguir las redes de FIMA en las que estamos informando los próximos pasos para la próxima uso socioambiental. Las postulaciones para cursos son alrededor de los meses de marzo, abril, para los cursos de mayo y julio, así que siempre bienvenidos nuevas postulaciones. Espero que el próximo año nos vuelvan a acompañar, como han venido haciendo las últimas tres versiones. Así que veamos que el próximo año sea un curso de cómo se destruyó la minería submarina y se derrumbó la idea de extraer minerales del fondo marino. Y si no, bueno, veamos entonces lo que esté ocurriendo en ese momento. Así que a todos les agradezco mucho y les recuerdo que este es un proyecto financiado por FIMA y por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Así que con eso los dejo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Que estén muy bien, cuídense, gracias.